El monte Everest ya no es solo una montaña. Se ha convertido en un lugar lleno de misterios que ponen a prueba nuestra comprensión de la naturaleza, la historia e incluso la realidad. Desde fenómenos aéreos inexplicables, captados en fotografías de alta resolución, hasta cuerpos encontrados sin ningún registro de alpinistas desaparecidos. En 2012, el montañista y cineasta David Breshers creó una imagen gigapíxel de la región Khumbu Everest, compuesta a partir de casi 400 fotografías de alta resolución tomadas desde el mirador de Pumori. El proyecto fotográfico tenía como propósito mostrar los efectos del cambio climático en el Himalaya. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un elemento inexplicable dentro de la imagen. Los observadores notaron un objeto oscuro suspendido sobre el Himalaya, visible en la panorámica de alta resolución. Su forma y altura inusuales llevaron a muchos entusiastas de los ovnis a afirmar que no se trataba de un dron, y algunos sugirieron que podía ser una nave de origen desconocido. UFO Today, un grupo dedicado al estudio de fenómenos aéreos no identificados, analizó la imagen y señaló que en la zona se rumoreaba la existencia de instalaciones subterráneas secretas, a menudo comparadas con el Área 51 estadounidense, aumentando el misterio. Documentos recientemente desclasificados mencionaban 7 avistamientos de ovnis en la misma región desde 1968, a lo largo de la remota frontera de la Lahaul Spiti entre India y China. El monte Everest y la extensa región del Himalaya, conocida por sus paisajes fríos y áridos, están experimentando una transformación sorprendente que mantiene a los científicos en alerta. Esta zona, una de las que se calientan con mayor rapidez en el planeta, está registrando un aumento notable de arbustos y pastos a través de datos satelitales. Los investigadores han detectado un crecimiento constante de vegetación en la zona subnival, la franja más alta donde la vida vegetal puede sobrevivir, formada por pastos resistentes y pequeños arbustos entre la nieve estacional. Esta área ahora cubre entre 5 y 15 veces más terreno que los glaciares y campos de nieve permanentes de la región, lo que la convierte en un elemento esencial de la hidrología del Himalaya. Al analizar imágenes del satélite Landsat de la NASA, entre 1993 y 2018, científicos de la Universidad de Exeter rastrearon la expansión de esta vegetación entre los 450 y 6.000 metros de altitud. El hallazgo coincide con el alarmante retroceso de los glaciares, ya que las tasas de deshielo se han duplicado desde principios de los años 2000, y más de una cuarta parte del hielo total de la región ha desaparecido en las últimas 4 décadas. Estos cambios rápidos en el entorno muestran cuán vulnerables son los ecosistemas del Himalaya ante el cambio climático. La expansión de arbustos y pastos representa mucho más que un simple reverdecimiento del paisaje. Es una señal de profundas transformaciones ecológicas, con consecuencias que afectan a millones de personas que dependen del Himalaya para el suministro de agua y la estabilidad climática. ¿Crees que la rápida expansión de la vegetación en las altas montañas del Himalaya es una señal de que el cambio climático está acelerándose? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios. A finales de mayo de 2017, un equipo de rescate en el lado sur del monte Everest encontró 4 cuerpos dentro de 2 tiendas en el campamento 4, a unos 8.000 metros de altura. Mientras se dirigían a recuperar el cuerpo del alpinista eslovaco Vladimír Strba, quien había fallecido días antes en la montaña, la situación se volvió aún más confusa cuando se descubrió que ninguna de las agencias de escalada presentes en la zona había reportado alpinistas desaparecidos y que, según los registros, todos estaban contabilizados. Algunos pensaron que la causa podía estar relacionada con intoxicación por monóxido de carbono, producido por una estufa en una tienda mal ventilada, aunque un portavoz del equipo de recuperación afirmó que los cuerpos parecían pertenecer a montañistas muertos en temporadas anteriores. No existe ninguna confirmación pública de que hayan sido parte de alguna expedición previa, no reportada oficialmente. En ese momento, el Everest ya había sido escenario de una tragedia que mostraba lo frágil que puede ser la vida en la cumbre más alta del planeta. El 25 de abril de 2015, un terremoto de magnitud 7
8 sacudió Nepal y provocó enormes avalanchas en el monte Everest, que descendieron con fuerza por las laderas de la montaña más alta del mundo. Jim Davidson, alpinista y geólogo, se encontraba cerca del campamento 1 cuando ocurrieron el sismo y las avalanchas, quedando atrapado a gran altitud antes de ser rescatado. Ese día, 18 escaladores perdieron la vida en el Everest, y casi 9,000 personas murieron en todo Nepal. Para quienes quedaron atrapados en la montaña, la supervivencia dependía de la resistencia, la calma y un poco de suerte. Davidson permaneció varios días en el aire delgado, ayudando a otros mientras esperaba ser rescatado. Finalmente, los helicópteros lograron evacuar a los sobrevivientes. Fue el desastre más mortal en la historia del Everest. Un recordatorio de que incluso los escaladores más experimentados no pueden controlar la fuerza de la naturaleza cuando la tierra se vuelve violenta. Davidson regresó al Everest en 2017 y logró alcanzar la cumbre. Para él, escalar el Everest nunca fue solo llegar al punto más alto del planeta, sino una prueba personal de resistencia, una manera de demostrar que incluso en los momentos más oscuros, la voluntad de vivir puede guiarnos hacia adelante. Si te gustó este video, recuerda activar la campanita, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. A continuación, conocerás la historia de otro alpinista que demostró cómo una victoria en el Everest puede convertirse en tragedia en cuestión de segundos. El 2 de mayo de 1998, la alpinista estadounidense Frances Arsenieff, junto a su esposo Sergei, hizo historia al convertirse en la primera mujer en alcanzar la cima del monte Everest sin usar oxígeno suplementario. Lamentablemente, su logro no terminó en celebración. A poca distancia de la cumbre, su cuerpo casi congelado fue encontrado por 2 escaladores. Ian Goodall y su prometida Cathy O'Dowd. La pareja detuvo su ascenso para intentar salvarla, haciendo todo lo posible por ayudarla. Se cree que su esposo, Sergei, había bajado para buscar oxígeno y medicinas de otros escaladores, pero perdió la vida al intentar regresar con ella. El cuerpo de Frances permaneció visible en la montaña durante unos 9 años. En 2004, Ian Goodall encabezó una expedición para mover sus restos fuera de la ruta principal de ascenso, ofreciéndole un lugar de descanso tranquilo y un entierro digno. En abril de 2013, en la pared del Lhotse, en el monte Everest, John Griffith, Welly Steck y Simon Moro se enfrentaron a un grupo numeroso de Sherpas en el campamento 2 después de que una discusión por la colocación de cuerdas se saliera de control. El conflicto comenzó a unos 7,000 metros de altura, cuando los escaladores europeos ascendían cerca de un equipo de Sherpas que estaba fijando las cuerdas en la pared. Los Sherpas afirmaron que el trío había interferido en su trabajo al subir por encima de ellos y provocar la caída de hielo, mientras que Griffith, Steck y Moro aseguraron que se habían mantenido a un lado y que todo había sido un malentendido verbal. Al regresar al campamento 2, la tensión aumentó de forma repentina cuando cerca de un centenar de Sherpas, algunos con el rostro cubierto, los rodearon lanzando piedras y haciendo amenazas. Durante casi una hora, los 3 escaladores temieron por sus vidas hasta que otros montañistas, entre ellos la alpinista estadounidense Melissa Arno, intervinieron para calmar la situación. Al día siguiente, ambas partes se reunieron en el campamento base y firmaron un acuerdo para poner fin al conflicto. Durante un permiso de la NASA, Carl Gordon Genise se unió a una expedición de escalada al monte Everest, junto al grupo de investigación británico High Adventure BBI. El objetivo era probar el contador proporcional equivalente a tejido a distintas altitudes y estudiar cómo reaccionan los tejidos humanos a la radiación. Información útil para futuras misiones espaciales de larga duración. La expedición comenzó con la aclimatación en Katmandú, Nepal, y luego continuó en el lado norte del Everest, en el Tíbet, China. El 4 de octubre de 1993, Genise y 3 miembros de High Adventure BBI iniciaron el ascenso. Poco después, Genise comenzó a tener dificultades para respirar mientras se dirigían al campamento avanzado, a unos 6,400 metros de altitud, al no responder a los tratamientos con oxígeno.
el grupo decidió regresar al campamento base. Lamentablemente, en la noche del 5 de octubre, murió mientras dormía a causa de un edema pulmonar de gran altitud. De acuerdo con su deseo, sus restos fueron enterrados en la montaña. ¿Crees que la decisión de Carl Genise de probar equipos de investigación espacial en el Monte Everest valió el riesgo que corrió? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. En 1950, Sir Edmund Hillary de Nueva Zelanda y Tenzing Norgay de Nepal se convirtieron en los primeros escaladores confirmados en alcanzar la cima del Monte Everest. Sin embargo, su logro estuvo ligado a un antiguo misterio ocurrido en 1924, cuando los montañistas británicos George Leigh Mallory y Andrew Sandy Irvine desaparecieron durante un intento anterior. Su compañero Noel Odell los vio por última vez ascendiendo con fuerza hacia la cumbre por la arista noreste, a pocos cientos de metros de la cima, antes de que una tormenta de nieve los envolviera. Mallory ya tenía experiencia en el Everest, pues había participado en la expedición de reconocimiento británica de 1921 dirigida por Charles Howard Bury, que fue la primera en trazar un mapa de la montaña. Allí exploró el glaciar Rongbuk y el Collado Norte. Y probablemente fue el primer europeo en observar el Western Cumb en su tercera expedición. En 1924 formó equipo con Irvine, conocido por su habilidad con los sistemas de oxígeno, aunque Mallory se había opuesto en un principio al uso de oxígeno embotellado. Terminó aceptándolo como necesario para sobrevivir en el aire tan delgado. Durante décadas, su destino fue un misterio. Hasta que en mayo de 1999, un equipo estadounidense dirigido por Eric Simonson y el escalador Conrad Anker encontró el cuerpo de Mallory a 855 metros, en la cara norte. Su cámara no fue hallada, ni tampoco la fotografía de su esposa Ruth, que había prometido dejar en la cima. No se encontró ninguna prueba definitiva de que hubieran alcanzado la cumbre, pero la ausencia de esa foto mantiene viva la teoría de que Mallory e Irvine podrían haber llegado a la cima casi 30 años antes que Hillary y Norgay. El Monte Everest es famoso por su impresionante belleza y sus cumbres majestuosas. Pero bajo sus frías laderas se esconde una realidad preocupante. La montaña más alta del mundo enfrenta una grave crisis de residuos, que pone en peligro tanto el medio ambiente como la salud de quienes la escalan. Cada año, miles de alpinistas y excursionistas llegan al Everest para alcanzar su cima, pero dejan algo más que huellas. Se calcula que entre 8.000 y 12.000 kilogramos de desechos humanos se generan durante cada temporada de escalada, con pocos baños disponibles y sistemas ineficientes para eliminar los residuos por encima del campamento base. Gran parte de ellos termina en fosas abiertas, en lugares improvisados o congelados dentro del propio glaciar. Muchos escaladores se niegan a bajar con sus desechos, lo que agrava aún más el problema. A medida que el hielo y la nieve se derriten, los residuos se filtran en las fuentes de agua que abastecen a las aldeas cercanas, representando un riesgo serio para la salud de los habitantes y los visitantes. Las comunidades de la región de Khumbu, como Gorakshep y Namche Bazar, no cuentan con la infraestructura necesaria para enfrentar esta creciente contaminación. Aunque el Comité de Control de la Contaminación de Sagarmatha organiza campañas de limpieza periódicas, las laderas del Everest siguen sufriendo por la acumulación de basura, amenazando no solo su belleza natural, sino también el frágil ecosistema que la rodea. Y si quieres seguir explorando los lugares más misteriosos del planeta, te invito a ver mi video sobre descubrimientos en el desierto, donde se revelan objetos extraordinarios enterrados bajo la arena. Haz clic en la tarjeta que aparece en pantalla o en el enlace en la descripción. Y no olvides regresar para conocer el misterioso suceso ocurrido en la cima del Everest. En 2011, el alpinista escocés Rodney Hogg realizaba su propia ascensión cuando se encontró con el cuerpo congelado de alguien a quien reconoció de inmediato. Era su amigo fallecido, Peter Kinloch, quien había perdido la vida en la montaña el año anterior. Kinloch, también de Escocia, había alcanzado la cumbre en mayo de 2010, pero quedó ciego por la nieve durante el descenso y no pudo continuar. Durante casi 10 horas, sus compañeros y los sherpas intentaron ayudarlo a bajar,
Pero al agotarse el oxígeno y caer las temperaturas, se vieron obligados a tomar la dolorosa decisión de dejarlo atrás. Cuando Hawk halló el cuerpo congelado de su amigo un año después, aún conservado por el frío, se detuvo un momento para rendirle homenaje antes de continuar su camino hacia la cima. En 2001, el snowboarder francés Marco Siffredi sorprendió al mundo del alpinismo al lograr algo que nadie había hecho antes: descender en snowboard desde la cumbre del Monte Everest, por el peligroso corredor Norton. En la cara norte, sin embargo, para Siffredi, aquel logro era solo el comienzo. Un año después, en septiembre de 2002, a pesar de las advertencias de sus compañeros Sherpas sobre el mal clima y su creciente cansancio, Siffredi regresó al Everest, decidido a realizar el descenso que consideraba su verdadera meta. Tras alcanzar la cima, se colocó la tabla y se lanzó por el estrecho corredor Hornbein. Desde el campamento alto, los Sherpas lo vieron deslizarse con precisión y elegancia, antes de perderlo de vista en la distancia. Pasaron las horas, pero nunca volvió a aparecer. Su cuerpo y su tabla jamás fueron encontrados, lo que dio lugar a teorías que apuntan a una caída en una grieta oculta, o a que fue sepultado por una avalancha. La historia de Marco Siffredi sigue viva como una mezcla de inspiración y advertencia. El relato de un talento extraordinario impulsado por una ambición sin límites siempre será recordado no solo como el primer hombre en hacer snowboard desde la cima del Everest, sino también como aquel que desapareció en su silencio helado mientras perseguía la perfección. ¿Crees que la determinación de Marco Siffredi por lograr el descenso perfecto en snowboard en el Everest valió el riesgo que asumió? ¿Te atreverías a desafiarte de esa manera? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más historias fascinantes. Por encima de los 8.000 metros. El Everest se transforma por completo. Esta zona, conocida con el inquietante nombre de la zona de la muerte, es un lugar donde el oxígeno escasea tanto que el cuerpo humano empieza a colapsar lentamente, incluso con oxígeno suplementario. Cada respiración se siente insuficiente, y cada movimiento requiere un esfuerzo enorme. Los músculos se debilitan. La mente se confunde y la supervivencia depende de la rapidez con que el escalador logre subir o bajar. Para muchos, no es una prueba de resistencia, sino una carrera contra su propio cuerpo. Es en este tramo implacable donde ocurre la mayoría de las muertes. Algunos escaladores caen por agotamiento o desorientación. Se sientan a descansar en la nieve y nunca vuelven a levantarse. Las temperaturas se desploman. Las tormentas llegan sin aviso, y hasta los equipos más preparados pueden perder el rumbo. Los montañistas la llaman la zona de no retorno porque, una vez que entras, salir con vida nunca está asegurado. La zona de la muerte no es solo una frontera física, sino también mental, que obliga a los escaladores a enfrentar la fragilidad de la vida con cada paso que dan. En el Everest, la gloria y la tragedia están separadas solo por unos cuantos alientos. A primera vista, el monte Everest parece el símbolo máximo de la Tierra que se eleva hacia el cielo. Sin embargo, dispersos por sus laderas más altas, se encuentran restos de un antiguo mar, conchas fosilizadas y huellas de criaturas marinas extintas hace millones de años. Los geólogos ya han confirmado que estos fósiles de vida oceánica están presentes en las capas de piedra caliza que forman la parte superior del Everest, a casi 800 metros sobre el nivel del mar. Para los escaladores, descubrirlos es una experiencia sorprendente. Luchar contra el hielo y el aire delgado solo para encontrarse con la marca de un animal marino atrapado en la roca, hace decenas de millones de años. El territorio que hoy conocemos como el Himalaya se encontraba bajo el océano Tetis, cuando la placa tectónica india chocó con la placa euroasiática hace entre 45 y 55 millones de años. El fondo marino fue empujado hacia arriba, formando finalmente la cordillera del Himalaya. El propio Everest está compuesto por antiguas capas de piedra caliza, esquisto y mármol, rocas que alguna vez fueron parte del lecho oceánico. Su cima, conocida como la formación Comolangma, todavía conserva fósiles que cuentan la historia de su origen bajo el mar para los científicos. Estos fósiles son una ventana al pasado turbulento de la Tierra,
y para los escaladores que apenas pueden respirar en la zona de la muerte. Ver una concha marina incrustada en la roca es más que una simple curiosidad. Es un recordatorio asombroso de que incluso la montaña más alta del planeta alguna vez fue parte del océano. El Yeti, también llamado el abominable hombre de las nieves. Es una criatura legendaria con aspecto de simio que, según los relatos, habita las altas montañas del Himalaya. Se le describe como un ser fuerte, erguido, cubierto de pelo gris oscuro o marrón rojizo, que mide alrededor de 2 metros y puede pesar hasta 180 kilos, originado en la tradición Sherpa y tibetana. El Yeti es visto como un habitante de las regiones más remotas de las montañas y un símbolo de fuerza y misterio. El interés por el Yeti se extendió por todo el mundo después de que la expedición de Eric Shipton en 1950 fotografiara una serie de enormes huellas cerca del glaciar Menlung, en la región del Everest, a unos 6.000 metros de altura. Otro famoso objeto, un supuesto cuero cabelludo de Yeti, guardado en el monasterio de Kumhung, Nepal, resultó pertenecer a un Serov del Himalaya. En 2009, el explorador Joshua Gates y su equipo de Destination Truth recolectaron muestras de pelo de unas grandes huellas halladas en Bután que medían 33 por 25 centímetros. Los primeros análisis de ADN fueron inconclusos, pero más tarde se determinó que correspondían a osos del Himalaya, y no a un primate desconocido, a pesar de décadas de expediciones e investigaciones. No existe evidencia física que confirme la existencia del Yeti. Sin embargo, el misterio sigue vivo, al igual que el Bigfoot o el monstruo del lago Ness. El Yeti permanece en la frontera entre la leyenda y la ciencia. Este enigmático mito continúa formando parte esencial de la cultura y la imaginación de los pueblos del Himalaya. En 1952, un año antes del histórico ascenso de Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay, comenzaron a circular rumores sobre una expedición soviética que habría intentado escalar el monte Everest por el lado del Tíbet. Los informes de prensa de la época mencionaban grandes ambiciones, incluyendo afirmaciones de que el grupo planeaba colocar estatuas de Lenin y Stalin en la cima. Aunque no existe ninguna fuente confiable que confirme ese detalle, se dice que el equipo, compuesto por unos 35 alpinistas, llegó a Lhasa a mediados de octubre de 1952 y aparentemente estableció su campamento más alto a unos 8,200 metros de altitud. Sin embargo, las fuentes oficiales soviéticas más tarde negaron que tal expedición hubiera ocurrido. En un artículo publicado en A4, en el Alpine Journal, por Yevgeny Gippenreiter, se analizaron los informes contradictorios y, a pesar de las investigaciones, nunca se encontraron nombres verificables de los integrantes ni registros oficiales de la expedición. Algunos periódicos de la época especularon sobre el destino del grupo, y aunque ocasionalmente se informaron hallazgos de cuerpos en las zonas altas de la montaña, ninguno pudo ser vinculado de forma concluyente con el intento ruso de 1952, dejando toda la historia envuelta en el misterio. El monte Everest es mucho más que la montaña más alta del planeta. Se ha convertido en un lugar lleno de enigmas, tragedias y fenómenos que desafían nuestra comprensión de la naturaleza. ¿Qué hallazgo del monte Everest te resulta más inquietante? ¿Alguna vez has vivido algo inexplicable, en un entorno extremo? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, y dime cuál de estos misterios te gustaría que investigara en un próximo video. No olvides suscribirte para más contenido sobre los fenómenos naturales más impresionantes del mundo y activar la campanita para no perderte ninguno de los nuevos episodios, donde revelaremos más secretos que la ciencia aún no logra explicar. Muchas gracias por vernos y nos encontramos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.